Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a iniciar nuestra materia con dos temas, el plano cartesiano y distancia entre dos puntos. Esta materia se llama representación algebraica y gráfica de relaciones. Mi nombre es Araceli Arias Corral y me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema del plano cartesiano. La definición del plano cartesiano es un sistema bidimensional formado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas y la vertical eje de las ordenadas. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen de coordenadas. Se utiliza para representar gráficamente funciones matemáticas y ecuaciones de la geometría analítica, que por cierto, nuestra materia realmente es geometría analítica, aunque el nombre que tiene aquí es representación algebraica y gráfica de relaciones. Aquí tenemos la imagen de lo que es el plano cartesiano. Como decíamos, es un sistema bidimensional, es decir, dos dimensiones. Tenemos aquí que lo forman una recta horizontal que se le conoce como eje de las abscisas. También tenemos una recta conocida como eje de las ordenadas o de las Y. Las abscisas le llamamos a las X. Estas dos rectas se cruzan de forma perpendicular. Quiere decir que entre ellas se forman ángulos de 90 grados o ángulos rectos. El punto de cruce se le conoce como origen del plano cartesiano y es a partir de allí donde empezamos nosotros a ubicar los puntos. Estas rectas al cruzarse forman llamados cuadrantes. Por ejemplo, aquí tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, el tercer cuadrante. La enumeración de los cuadrantes es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Va en esta forma. Se miden así como los ángulos también, ¿no? Estas están numeradas de esta manera, como también los ángulos se miden en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Muchas veces nos podemos preguntar, pues, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? Entonces, el plano cartesiano, ¿para qué nos puede servir? Muy bien, aquí tenemos los puntos en dos dimensiones. ¿Qué significa en dos dimensiones? Que son largo y altura, o largo y ancho. Vamos a ver de qué está formado un punto. El punto regularmente se señala con una letra mayúscula y a un ladito se le puede anotar la coordenada o solamente la pura letra, como está aquí indicado en esta figura, dando un punto y a un ladito se le pone una letra para identificar. También se puede hacer utilizando el valor de la coordenada sin necesidad de escribir la letra. La coordenada viene siendo una pareja ordenada o par ordenado formado por X y Y. La X es el valor de la abscisa, que son las distancias horizontales, ya sea a la derecha o a la izquierda, y la Y es el valor de la ordenada, que son las distancias verticales. Cada pareja tiene un valor horizontal y otro valor vertical, y eso nos ayuda a ubicar un punto. Nunca van a ser ordenadas en sentido contrario. Nunca va a estar primeramente una Y, siempre va a ser primero la X y luego la Y. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se grafica el punto 4,3. Como son dos puntos, son dos valores positivos, entonces 4 es positivo, del origen me voy a la derecha 4 espacios y de allí subo 3 espacios.
En este caso es muy fácil graficar porque tenemos aquí una base cuadriculada, ¿no? Entonces ya está medido. Pero también si tenemos un espacio que no tenga, pues tenemos que medir una distancia, ubicar y podemos utilizar ese tipo de rectas. No tenemos, ¿no? Una cuadrícula que pueden servirnos de auxiliares, la distancia horizontal y la distancia vertical. Otros ejemplos. Aquí tenemos el punto menos 2,5. Si es 2 negativo, entonces significa que en la X me voy a ir 2 espacios a la izquierda y el 5 es positivo, entonces me voy a ir 5 espacios hacia arriba. En la Y, recuerden, ¿no? Esto. Y tenemos ahí el punto B. También aquí, menos 3, menos 2, tenemos que 3 a la izquierda y 2 hacia abajo, ¿no? Y aquí se dan cuenta, aquí la X es negativa, la Y es positiva, entonces quedamos en el segundo cuadrante, donde las X son negativas y las Y son positivas. Y en el otro ejemplo, la X es negativa y la Y negativa, vamos a quedar en el tercer cuadrante. Aquí tenemos el plano cartesiano y podemos ver cómo nosotros también podemos ubicar, por ejemplo, los otros puntos. Uno era 1, menos 1. Entonces, es 1, ese primer valor es la X a la derecha, y menos 1 hacia abajo. Entonces, aquí ubicaríamos un punto. Por ejemplo, también teníamos otra coordenada que es 0,4. Si es 0 el primer valor, quiere decir que no tenemos valores en la X. Entonces, cuando vamos a graficar este tipo de puntos, como partimos del origen, si es 0 la X, quiere decir que no me voy ni a la derecha ni a la izquierda. Me quedo allí y a partir de allí el valor de la Y es 4. Entonces subo, perdón por las líneas, y aquí me quedo. Esa sería la ubicación. También teníamos otra coordenada que era 5, y entonces en la X íbamos a 5 y 0 en la Y, entonces ni subíamos ni bajábamos, entonces el punto quedaba aquí en el número 5,0. Si ustedes se dan cuenta, cuando en uno de los dos valores es 0, significa que el punto va a quedar ubicado en alguno de los ejes. Como aquí tenemos que solamente tenemos valor en la Y, entonces aquí va a estar sobre el eje de la Y. Y aquí, por ejemplo, solamente tenemos valor en la X y aquí va a estar el punto sobre la X solamente. Vamos a continuar. René Descartes fue la persona que inventó el plano cartesiano. Él lo inventó. Él fue un gran filósofo y matemático que él es el padre de la filosofía moderna y también es padre y fundador de la geometría analítica, que es la materia que nosotros estamos estudiando. Vamos a ver enseguida otro de los temas que es muy importante, conocido como distancia entre dos puntos. Si yo tengo, por ejemplo, dos puntos, ciertas ubicaciones, que aquí están representados por medio de coordenadas, nosotros podemos saber a través de la geometría analítica, utilizando fórmulas, cuál es la distancia entre puntos. Y la fórmula es: distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Bueno, aquí vamos a ver en dónde se utiliza la fórmula o dónde se puede utilizar el concepto de distancia. Por ejemplo, si vamos de un lugar a otro, ustedes se dan cuenta, tenemos unas funciones en nuestro celular que nos mide la distancia de un lugar a otro, de punto a punto. Aquí también, en el recorrido que hace distancia de una ciudad a otra ciudad. Y también en un plano cartesiano podemos conocer cuánto mide cada uno de los lados de una figura geométrica, en este caso es un trapezoide, conociendo distancia de punto a punto. Vamos a ver este primer ejemplo. Tiene la distancia entre los puntos menos 2, 6 y menos 5, 2.
Aquí están ubicados en este plano cartesiano. Y vamos en primer lugar a determinar cuál viene siendo el resultado. Vamos a hacer uso de la fórmula que les había comentado. Entonces, tenemos un primer punto que le vamos a llamar X1 y Y1. Acuérdense que cada punto tiene un valor en la X y otro valor en la Y. Al otro punto le vamos a poner... disculpen, me falta para acá. Muy bien. Aquí entonces tenemos X2 menos X1 al cuadrado. Entonces, vemos que X2 es menos 5 y aquí tenemos menos 5, ¿verdad? Menos, dice la fórmula, la escribo y ponemos menos 2 al cuadrado. Y cerramos más. Y2 tiene un valor de 2, menos que tiene la fórmula, y 6, que es la Y1. Aquí le pusimos paréntesis porque hay dos menos, ¿verdad? Entonces hay que separarlos. Vamos a continuar. Vamos a hacer la operación menos por menos nos da más. Entonces escribimos menos 5 y más 2 porque se hizo positivo por la multiplicación al cuadrado. El 2 baja y menos por el más del 6 se hace negativo. Aquí tenemos menos 5 más 2 se van a restar porque son de diferente signo y nos da menos 3 al cuadrado. Y 2 menos 6 nos da menos 4 al cuadrado. Aquí los elevamos al cuadrado, entonces menos 3 por menos 3 me da 9 y menos 4 por menos 4 me da más 16, perdón. Entonces aquí tenemos dos números positivos, dirían ustedes, pero ¿por qué son positivos? Pues simple y sencillamente que cuando multiplicamos un número negativo al cuadrado, significa que lo multiplicamos por sí mismo dos veces. Entonces, si yo multiplico menos 3 por menos 3, tengo que menos por menos me da más y 3 por 3 me da 9. Positivo, entonces se le quita el signo negativo. Entonces aquí tenemos 9 más 16 nos da 25, le sacamos la raíz de 25 y ya tenemos el resultado, que es que la distancia es igual a 5. Espero que la hayan entendido hasta aquí. Vamos a ver. Muy bien, ¿en dónde se puede utilizar lo que es la distancia? Pues aquí estamos viendo un ejemplo donde tenemos un triángulo y podemos calcular la medida de un punto a otro punto. Me había pasado otra de las diapositivas. Bueno. Ok. Muy bien. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido esta explicación y que ustedes puedan realizar los ejercicios que les voy a dejar. Gracias.